Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar entonces de lo que es el accidente de trabajo. Entonces, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1562 del año 2012, se define accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Ese sería entonces el concepto o la definición de accidente de trabajo. La norma tiene cuatro premisas en las que hay que tener en cuenta que también en esas situaciones se considera que el evento desencadenado es un accidente de trabajo. Entonces, también es accidente de trabajo el que se produce bajo la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de alguna labor bajo su autoridad, así sea fuera del lugar de trabajo y fuera de las horas del trabajo. También es accidente de trabajo el que se produce en el traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa cuando el transporte sea suministrado por el empleador. Y también se considera como accidente de trabajo aquel que se desarrolle bajo la función del ejercicio sindical cuando el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente ocurra desempeñando dicha función. Y de igual manera se considera accidente de trabajo aquel que se produzca durante la ejecución de actividades deportivas, recreativas o culturales cuando se actúe en representación del empleador o cuando la empresa usuaria del trabajador en misión sea quien patrocine la actividad. Importante a tener en cuenta en esta definición. Entonces, cuando nos dice que sea un evento repentino, eso significa que el trabajador llegó en buenas condiciones a su lugar de trabajo y durante el desempeño de la labor o el desarrollo de su jornada sufrió alguna situación que generó un daño o una alteración física, psiquiátrica o ocasionó una situación grave en la que se puede llevar a un evento traumático que genere una invalidez o incluso cuando se da la muerte del trabajador. Otro aspecto a tener en cuenta es cuando nos dice que el accidente se puede presentar por causa o con ocasión. Cuando hablamos de un accidente por causa, es el accidente desarrollado bajo consecuencia directa del trabajo o de la labor para la cual se contrató, o sea, de los factores de riesgo que ya están identificados en esa actividad o en esa tarea que desarrolla el trabajador. Y cuando hablamos de accidentes con ocasión, son situaciones eventuales o alguna modificación que se dio durante la ejecución de actividades de este trabajador o el desempeño de una actividad que no es propia de su oficio por alguna necesidad específica de la empresa. Entonces, cuando el trabajador está fuera de su lugar de trabajo, fuera de la empresa desempeñando una orden del empleador, cubriendo otro puesto de trabajo, ahí entonces podemos hablar de accidentes con ocasión. No se nos puede olvidar que esas actividades que programa la empresa, como actividades lúdicas, actividades de recreación, eventos deportivos, celebraciones y demás, cuando sean de carácter obligatorio o cuando éstas sean patrocinadas 100% por la empresa y cuando lleven un distintivo o sea algo en pro de dejar en alto el nombre de la empresa, todo lo que ocurra durante esas actividades se considera accidente de trabajo. Debemos entonces tener claro que una vez ocurre el accidente de trabajo, debo reportarlo de forma inmediata. Al trabajador se le debe capacitar y se le deben dar herramientas para que tenga claridad de cómo actuar frente a un accidente de trabajo. Y una de las premisas importantes que debemos dejar clara con el trabajador es que el reporte se debe hacer de manera inmediata. Una vez el trabajador reporte, nosotros como empresa debemos reportar a la ARL la ocurrencia de este accidente de trabajo y entonces trasladar al trabajador a el servicio médico para que allí se pueda determinar la gravedad del daño
y el tratamiento que requiera este trabajador. En los casos en los que parece que el accidente no generó ningún tipo de daño o que no vemos pues que hay un trauma evidente, también se debe hacer el reporte y también se debe enviar a la atención médica porque no sabemos internamente qué esté pasando con este trabajador. Entonces es mejor hacer el reporte de manera inmediata. La norma nos dice que tenemos 2 días para hacer este reporte, pero lo ideal es que se haga lo antes posible. Si no lo hago en el momento y al día siguiente el trabajador viene con dolor, con incomodidad, con imposibilidad para desarrollar su labor, pues puedo hacer el reporte y lo puedo enviar a la atención en salud. Y si no lo hice dentro de estos 2 días, pero posteriormente el trabajador presenta algún tipo de molestia o de secuela derivada de este accidente, puedo reportarlo, pero debo entonces anexar un documento que sería una carta donde explicamos por qué se está haciendo el reporte fuera de tiempo. A eso se le llama un reporte extemporáneo y entonces la ARL nos recibirá el caso y se hará entonces el análisis pertinente para poder establecer si es o si no un accidente de trabajo, que finalmente solo las ARL son quienes tienen la potestad de definir si el evento que estamos reportando es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. El reporte se hace de manera inicial por vía telefónica y luego a través de las plataformas de las diferentes ARLs de su página debemos completar el reporte hasta que nos quede completamente diligenciado ese formato único de reporte de accidentes de trabajo o conocido como FURAT, que tiene unos criterios establecidos desde la normatividad vigente. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las ARLs deben cumplir con los mismos parámetros frente a la información que se requiere para reportar un accidente de trabajo. Esto entonces con lo que tiene que ver con el concepto y la definición. Espero entonces que les quede claro. Ampliaremos el tema en nuestra videollamada de la clase del día de hoy.